Bienvenidos a Tanaj. Ya estamos en una nueva cápsula para hablar de la palabra de Dios. Hoy trataremos sobre el libro de Esdras, hijo de Seraías. Este libro pertenece a la división del Ketubim, que corresponde a los libros de sabiduría. Pero cronológicamente los hechos narrados en sus páginas son inmediatos posteriores a los libros de Segunda de Crónicas, Ageo y Zacarías, cubriendo un periodo aproximado de 100 años, donde se enfatiza el tema de la reconstrucción del templo y la reinstauración del oficio sacerdotal. Recordemos que después de que se cumplieron los 70 años de cautiverio de los hijos de Israel, Dios despertó el espíritu de Ciro el Grande, rey de Persia, para que autorizara el regreso del pueblo de Dios hacia la tierra de Judá, para reconstruir el templo, las ciudades y sus casas. Sabemos que hubo tres grandes regresos. El primero de ellos, en el 538 a.C., dirigido por Zorobabel, hijo de Salatiel, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. El segundo estuvo a cargo del sacerdote Esdras hacia el 458 a.C. Los primeros 6 capítulos del libro son un resumen de lo que ocurrió al llegar Zorobabel a Jerusalén. Algunos de estos hechos ya han sido descritos por los libros de los profetas Ageo y Zacarías, pero el libro de Esdras es más explícito al narrar detalladamente cada uno de los asuntos a los que se enfrentaron los hijos de Israel. Capítulo primero. El decreto de Ciro y el regreso a Jerusalén. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Los primeros en atender a este llamado fueron los jefes de las casas paternas de Judá, Benjamín y Leví. Recordemos que estas tres tribus conformaban lo que era el territorio del sur de Israel. La lista de utensilios de la casa de Jehová que el rey Ciro entregó a Sesbazar, príncipe de Judá, a través de Mitradetes, su tesorero, fue la siguiente: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata, 1000 utensilios varios, entre muchas cosas más. Finalmente se entregaron, según el verso 11, un total de 5400 utensilios. Capítulo 2. Los que volvieron con Zorobabel. En este capítulo se hace un censo de las personas que sobrevivieron al cautiverio para determinar a qué tribu pertenecían y conocer el oficio que sabían desempeñar. Capítulo 3. Restauración del altar y colocación de los cimientos del templo. Una vez establecidos y llegado el mes séptimo, los sacerdotes edificaron un altar para ofrecer sobre él holocaustos según la ley de Moisés. Esdras describe detalladamente la alegría y la fiesta que el pueblo realizó cuando los cimientos de la casa de Jehová fueron echados. Capítulo 4. Los adversarios detienen la obra. En este pasaje se muestran algunas técnicas que usaron los enemigos de Israel para intentar detener o dañar la obra de reconstrucción del templo. Ellos trataron de intervenir en la reconstrucción. Usaron la intimidación, el soborno, la acusación, hasta que, según el versículo 24, lograron hacer que el rey Darío, gobernador persa sobre la provincia de Judea, ordenara detener la obra. Capítulo 5. Reedificación del templo. Se reinicia la obra de la casa de Jehová estando al frente del proyecto Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, siendo guiados por la palabra profética de Ageo y Zacarías. Capítulo 6. Orden sobre los enemigos de Israel. Una vez informado el rey Darío
de que fue el mismo rey Ciro quien había dado la orden de que la casa de Jehová fuera edificada, envió cartas de contestación a los gobernadores Tatnai y Setar-Bosnai, quienes estaban en contra de la obra del templo, diciendo: Tatnai, gobernador del otro lado del río; Setar-Bosnai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos, para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto sea arrancado un madero de su casa, y alzado éste sea colgado en él, y su casa sea hecha un muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Imagina que en todas aquellas cosas que no has podido realizar porque has encontrado oposición, de pronto Dios dé orden a tus adversarios, no solo de hacerse a un lado, sino de proporcionarte todo lo que necesitas hasta que tu sueño sea hecho realidad. ¿Te imaginas? Bueno, pues esto no es difícil de conseguir. Lo único que debes hacer es asegurarte que lo que deseas hacer sea algo que Dios te mandó hacer. Capítulo 7. Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. En esta porción del libro se deja en claro el linaje sacerdotal de Esdras, siendo descendiente de Aarón, hermano de Moisés, el primer sacerdote instaurado por Dios. A través de Zorobabel y Josué, Dios restauró la adoración en medio de su pueblo. Ahora, a través de Esdras, es reinstaurado gobierno. Rey Artajerjes al sacerdote Esdras: conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Capítulo 8. El censo. Esdras hace un recuento de todos aquellos que le acompañan en su regreso a Jerusalén. Se hace nuevamente un censo del linaje de las casas paternas, así como un listado de los utensilios de oro, plata y bronce con que el rey Artajerjes de Persia entregó para la casa de Jehová. En este capítulo también son contadas algunas experiencias que sufrieron durante sus 4 meses de viaje a Jerusalén, y cómo la mano de Jehová estuvo siempre con ellos. Capítulo 9. Oración de confesión de Esdras. Y capítulo 10. Expulsión de las mujeres extranjeras. En estos dos últimos capítulos, el libro plantea una situación compleja, difícil de entender, si intentamos analizarla utilizando normas y leyes actuales. Hacer esto podría provocar solo confusión. Al estudiar esta porción del libro de Esdras,
Debemos hacerlo teniendo en cuenta la esencia de la enseñanza espiritual que se esconde bajo sus letras. Recordemos que desde los tiempos cuando Dios, a través de Moisés, conducía al pueblo a la tierra prometida, fueron establecidas leyes para que los hijos de Israel no se hicieran como los pueblos de la tierra a la que eran introducidos. Dentro de estas leyes, Dios estableció que el linaje del pueblo debería permanecer puro, no mezclándose con los otros pueblos de la tierra. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Ahora que el pueblo ha regresado de la cautividad, y se encuentra en una etapa en la que quieren reedificar sus vidas de manera correcta, le es informado a Esdras que el linaje de Israel se ha mezclado con los otros pueblos. Han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Así que en el capítulo 9, Esdras se humilla delante de Jehová pidiendo perdón, porque en medio del pueblo aún hay rastros de la desobediencia que llevó a sus padres a experimentar 70 años de exilio en tierra extranjera. Concluyendo este asunto en el último capítulo del libro, donde todo el pueblo se arrepiente de su pecado, tomando la decisión de expulsar a todas las mujeres extranjeras y a sus hijos de en medio de ellos. Ahora bien, haciendo a un lado la parte literal de la historia, el tema espiritual que Dios está tratando a través de estos dos capítulos es el de la fidelidad. ¿Cuántas veces las personas dicen amar y servir a Dios, sabiendo que en sus vidas existen pensamientos y actitudes que le desagradan a Él, y permanecen viviendo de esta manera porque simplemente piensan que Él se hará de la vista gorda? Pero recordemos que el pecado y la iniquidad no pueden estar delante de la presencia de Dios. Estas cosas son destruidas ante la santidad de nuestro Señor. Es por eso que Él está preparando para sí una iglesia sin mancha y sin arruga. Para todos aquellos que el día de hoy están construyendo en sus vidas una carrera, un matrimonio, una familia, sus sueños y anhelos, el libro de Esdras se levanta como un manual de procedimientos básicos para edificar de manera correcta, planteando 3 principios básicos. Número 1. Reedifica el templo y el oficio sacerdotal. Que tu vida se distinga por ser una vida de alabanza y adoración al Señor y Dios. Número 2. Establece jueces y gobernadores. Vive tu vida cumpliendo los mandamientos, leyes y preceptos que Dios estableció para que seas distinguido como un hijo suyo. Tercero, expulsa a la mujer extranjera. Saca de tu vida todas aquellas cosas que manchan tus vestiduras espirituales y te hacen desviar del propósito que Dios estableció para tu vida. Cumpliendo estos 3 principios espirituales básicos, lograrás que la mano de Jehová esté sobre de ti para bendecirte. Acontecerá que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bien, estas son solo algunas de las cosas que encontramos al leer el libro de Esdras, hijo de Seraías.
Te invitamos a que prosigas en la lectura diaria de la palabra de Dios e invites a otros a hacer lo mismo. Por hoy es todo, que Dios te bendiga y hasta otra nueva cápsula.